Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Trabajaba en una escuela. El lugar era bastante grande y los edificios empezaban a hacerse viejos, entre 1850 y 1920. El edificio en el que yo estaba se había utilizado como hospital durante la Primera Guerra Mundial, para que las personas se recuperaran del shock de guerra. Fui un sábado para preparar algunas cosas para la semana siguiente, y también para pasear al perro, ya que los terrenos de la escuela son enormes. Es un lugar agradable para caminar. Mi aula estaba en la parte delantera del edificio, arriba de la escalera principal de piedra. Había una escalera trasera mucho más pequeña, presumiblemente para el servicio, en la parte posterior del edificio. Solo era para el personal porque era estrecha y en espiral, con mayor altura entre cada escalón. Arriba había 2 aulas al frente y una en la parte trasera. Llevaba allí unas horas y estaba solo. Estaba ordenando un poco, tirando cosas viejas que ya no se necesitaban, arreglando partes de los paneles que se veían algo desordenadas, ese tipo de cosas. El perro estaba durmiendo después de su paseo. Mientras acomodaba unos libros de lectura, escuché pasos subiendo por la escalera trasera del edificio. Mi primer pensamiento fue que era la profesora del aula de la parte trasera entrando para preparar algo para la semana siguiente. Ella tenía hijos en la escuela y a menudo venía los fines de semana, cuando sus hijos estaban en el lugar para entrenamientos deportivos o algún partido. Le había enviado un correo antes sobre algo, así que decidí ir a hablar con ella para que supiera que yo también estaba allí, para no asustarla, y para comentar el correo. Me quedé a unos 2 metros de la puerta de su aula y empecé a hablar para anunciar mi presencia. Hola. Solo quería avisarte que yo también estoy aquí. Te envié. Al doblar la esquina, noté que las luces estaban apagadas. El edificio tiene luces automáticas que se encienden al entrar a una sala, y cuando entré, su aula estaba vacía. Confundido, salí y revisé la sala de la fotocopiadora, que era un cuartito en el pasillo largo entre la parte delantera y trasera del edificio. Pensé que la habría escuchado allí, pero supuse que quizá no la oí al pasar. Al abrir la puerta de la fotocopiadora, era evidente que no estaba allí. Entonces escuché los pasos en la escalera otra vez, justo arriba del todo. Asomé la cabeza fuera de la sala y no había nada, aunque el ruido venía claramente exactamente de donde yo estaba mirando. Me asusté muchísimo. Hice la caminata casual pero extremadamente rápida de vuelta a mi aula en la parte delantera del edificio. El perro estaba despierto y no estaba nada contento. Tenía las orejas completamente hacia atrás y la cola entre las patas. Tomé las llaves del coche y salí por la puerta de emergencia, cerrándola de golpe detrás de mí. No tengo idea de qué estaba pasando, pero nunca volví a pasar un momento el fin de semana para preparar cosas. Viví en una casa que estaba embrujada o poseída cuando estaba en la secundaria. Siempre se sentía como si alguien te estuviera observando, y a veces parecía que te seguían mientras caminabas por la casa, también como si alguien estuviera mirando por encima de tu hombro. Se escuchaban pasos justo a tu lado cuando no había nadie. Yo oía pasos en mi habitación por la noche. Encendía la luz y se detenían, y volvían a empezar inmediatamente cuando apagaba la luz. Tenía mi guitarra y mi equipo de sonido guardados con llave en el sótano, al que solo se podía acceder por una puerta exterior, y mi mamá escuchó que estaban sonando. Bajé cuando llegué a casa. La puerta seguía cerrada con llave, mi guitarra seguía en su estuche, mi estéreo en silencio. Tenía los sueños más extraños cuando vivía allí, por lo general sobre espejos. Algo les quitó las cobijas a mis papás mientras dormían. Mi mamá asumió que mi papá se había dado la vuelta y había arrastrado la manta hacia abajo. Las volvió a subir y se acostó otra vez, y algo inmediatamente jaló las cobijas completamente hasta el suelo. Mi sobrina a veces se quedaba a dormir allí, y soñó que flotaba sobre la cama y que su nariz tocaba el techo. Mi sobrina estaba viendo televisión, y creyó escuchar cánticos. Bajaba el volumen y ya no los oía, no venían del programa. Estaba viendo una comedia. El detector de humo en el sótano agotaba las baterías en pocos días, y empezaba con el molesto pitido de cambiar batería. Cuando intentaba tocar mi guitarra eléctrica en el sótano, las cuerdas me daban descargas. Nunca me ha pasado eso en ningún otro lugar, y las baterías de los pedales de efectos de mi guitarra se descargaban en pocos días. Escuchabas cosas y no sabías de dónde venían. Mi sobrina estaba en el sótano y sintió que algo corría a su alrededor en círculos, pero no podía ver nada. Solo oía los pasos. Mi mamá escuchó algo corriendo allá abajo cuando no había nadie más en casa. Unos días antes de mudarnos, mi mamá vio una figura gris, con forma humana y aspecto ahumado, atravesar la sala mientras estábamos empacando. No lo mencionó hasta después de que nos mudamos. Era un lugar realmente espeluznante.
He tenido algunas experiencias con fantasmas, pero hay una que realmente se me quedó grabada. Me dieron un ascenso en el trabajo y compré una buena botella de whisky para celebrarlo. Mi pareja y yo la abrimos más tarde esa noche y empezamos a tomar unos sorbos cuando escuchamos un golpe detrás de nosotros. No encontramos de inmediato la causa hasta que vimos una abolladura en el techo que encajaba perfectamente con el bastón que estaba en el suelo debajo. Un poco asustados, terminamos nuestra bebida y empezamos a irnos a la cama. En el suelo encontramos una nota doblada que decía «Lo olvidaste», con una letra que no coincidía con la de ninguno de los dos. Revisamos la casa, pero no había nadie más. Inquietos, nos sentamos en la cama unos 15 minutos mientras escuchábamos golpes en las paredes. Entonces, caímos en cuenta. El hermano de mi pareja había fallecido unos años antes y le encantaba el whisky. Siempre servíamos un trago para él cuando abríamos una botella, y esta vez no lo hicimos. Nos levantamos y fuimos a la cocina para abrir la botella. En cuanto la destapamos, el corcho salió volando de la encimera y recorrió unos 5 metros antes de rodar lejos. Nos giramos para recogerlo cuando un destello rojo estalló detrás de nosotros. Servimos el trago, hicimos un pequeño brindis, luego vertimos su trago afuera. Volvimos a entrar y la casa estaba más tranquila, aunque seguían los golpes en los gabinetes y las paredes. Golpeaba de manera inteligente y respondía preguntas. Luego siguió golpeando mientras intentábamos dormir. Finalmente se detuvo cuando le dijimos que se fuera y nos dejara dormir. Volvió en varias otras ocasiones. He visto humo comportarse de forma extraña a su alrededor. He visto objetos moverse y he sentido manos sobre mí que no estaban allí. Era libre de ir y venir y nos visitaba mucho. Con el tiempo nos mudamos y ya no aparece tanto, pero sin duda hizo que vivir allí fuera interesante. Muchísimas cosas. Soy lo que se conoce como una experiencer, alguien que tiene experiencias. A lo largo de toda mi vida he visto, oído y sentido cosas extrañas. Me han pasado cosas inexplicablemente raras, y les creo a todas las personas que cuentan historias sobre este tipo de cosas, porque me identifico con muchísimas publicaciones. Sin embargo, no creo realmente que nada sea paranormal. Pienso que en su mayoría es ciencia que todavía no entendemos, y también creo que a veces es Dios. La física cuántica se está acercando cada vez más a descubrimientos sobre la verdadera naturaleza de nuestra realidad, del tiempo, que en cierto modo no existe, al menos no de forma lineal como lo percibimos nosotros, seres tridimensionales, esta cuarta dimensión, del universo, de cómo funcionan realmente las cosas. Ahora vemos como a través de un vidrio oscuro, pero con los avances en la investigación llega una nueva claridad. La física cuántica se está acercando cada vez más a descubrimientos sobre la verdadera naturaleza de nuestra realidad, del tiempo, que en cierto modo no existe, al menos no de forma lineal como lo percibimos nosotros, seres tridimensionales, esta cuarta dimensión, del universo, de cómo funcionan realmente las cosas. Ahora vemos como a través de un vidrio oscuro, pero con los avances en la investigación llega una nueva claridad. No sé cómo funciona todo esto. No soy física, experta en filosofía ni teóloga, pero sí creo que el punto donde se encuentran la fe, la ciencia y la filosofía es donde está la verdad. No sé cómo funciona todo esto. No soy física, experta en filosofía ni teóloga, pero sí creo que el punto donde se encuentran la fe, la ciencia y la filosofía es donde está la verdad. Pero Internet nos ha conectado, en gran parte de forma anónima, y nos ha ayudado a conocer a otras personas que quizá han tenido experiencias similares a las nuestras. Eso nos hace menos reacios a compartirlas. Y hoy en día hay mucho menos ridículo al respecto.